Sistema de remuneraciones. Objetivos del sistema. El sistema de remuneraciones entrega las herramientas para administrar en forma ordenada y completa todo el proceso relacionado a las remuneraciones del personal. Provee al sistema de contabilidad los asientos de centralización necesarios para registrar todas las transacciones que tienen relación. Está relacionado con el sistema de personal y con el submódulo de bienestar. Potencialidad. El sistema está definido de modo que está programado para calcular remuneraciones del sector municipal, educación, escala única y privado. Maneja más de un contrato vigente por funcionario, siendo muy útil para la liquidación de impuesto único y la declaración anual de rentas. Permite la reliquidación de pagos retroactivos. Permite realizar más de un pago dentro de un mes, planillas complementarias. Posibilita la definición de fórmulas de cálculo por parte del usuario. Efectúa captura de datos y consultas interactivas. Valida en línea cada registro de información, considerando los parámetros definidos. Está integrado con los demás sistemas del área financiera, especialmente con contabilidad y personal y tesorería. Prepara la emisión de cheques, liquidaciones de sueldos. Genera los archivos planos para el pago electrónico de imposiciones. Genera archivo plano con datos para transfers bancarios. Traspasa en forma automática la obligación presupuestaria y los asientos de remuneraciones al sistema contable. El sistema de remuneraciones cuenta con un menú principal, donde se pueden observar los distintos módulos del sistema. Es así que tenemos el módulo de parámetros requeridos para el funcionamiento del sistema. Tenemos los tipos de contratos, la actualización de las AFPs, ISAPRES, escalafones, cajas de previsión, unidades varias, la tabla de haberes y descuentos, actualización de bancos y etc. Además cuenta con un módulo de actualización de funcionarios, la captura de haberes y descuentos en forma masiva. Está el cálculo de remuneraciones. Tenemos el menú de procesos de pago, en donde se encuentran todos los listados e informes correspondientes al último pago realizado por el sistema. Tenemos el menú de procesos mensuales, en donde se encuentran los informes que consolidan todos los pagos que hemos tenido dentro de un mes específico. Otro menú importante es el menú de procesos anuales, en donde podemos encontrar todo lo que es el proceso de rentas, la generación de archivos para los formularios 1879 y 1887, como también los certificados de rentas anuales. También tenemos la captura de licencias médicas. Dentro del proceso para bancos se encuentra la actualización de los bancos, de las instituciones bancarias y de los distintos módulos para generar los archivos planos, para generar los abonos a los bancos. Veamos y revisemos el menú de parámetros generales del sistema. Tenemos
en este menú los parámetros generales del sistema, en donde se encuentran los datos generales de la institución. El nombre de la institución, dirección, comuna y RUT del representante legal y de la institución. El sistema de cálculo que estamos usando, la contabilidad donde vamos a registrar los movimientos contables, la caja de previsión, si tuviéramos, y la mutual que estamos usando, que puede ser achis mutual, y el porcentaje que estamos pagando en forma mensual por ella. Además, contamos con un recuadro en donde podemos elegir las liquidaciones de sueldo que estamos usando para imprimir, que son personalizadas por cada municipio o institución. Tipos de contrato. Aquí encontramos los tipos de contratos que tenemos definidos para cada uno de nuestros usuarios, funcionarios. Tenemos los funcionarios que pueden ser de planta, contrata o suplencia. Y aquí indicamos y creamos estos tipos de contratos. Para el sector de educación podemos indicar los fondos y de esta forma poder el cálculo separarlo por esos fondos. También tenemos una columna para indicar el tipo de contrato para la transferencia. Tenemos la actualización de las AFP, actualización de las ISAPRES, de las instituciones para ahorro previsional voluntario, las cajas de previsión, los escalafones, los horarios, las unidades varias, la tabla de impuesto único, los tramos de asignación familiar, escala única de remuneraciones y, por importancia, la tabla de haberes y la tabla de descuento. La actualización de las AFP, usted puede ingresar la institución e indicar el porcentaje que tiene esta. Como podemos ver, tenemos un recuadro para el porcentaje adicional de incapacidad y un código de AFP que es el que indicamos para generar el archivo APREVIRRED. Tenemos en todos los programas de captura de AFP, ISAPRES, actualización de haberes, descuentos y etcétera, la muestra de las cuentas contables por cada tipo de contrato. Estas son ingresadas por el sistema de contabilidad que tiene un módulo especial asociado al sistema de remuneraciones para indicar las cuentas contables de cada uno de estos ítems. Otra opción que encontramos en el menú de parámetros es la actualización de escalafones. Aquí definimos nuestros escalafones. Le asociamos a este escalafón que vamos a crear la jornada que va a tener y la planta a que lo vamos a asociar. También indicamos si va a estar o no afecto a cálculo para caja de compensación. Otra opción importante dentro del menú que vamos a resaltar es el de las unidades varias. Acá se encuentran las unidades básicas para el cálculo del sistema. Tenemos el porcentaje de la AFP base, que es el 10%, los porcentajes para la CHIS, los porcentajes para la salud, que en este caso tenemos 7%, el aporte de seguro, invalidez y sobrevivencia, que es el 1.46 o 1.87 como está indicado ahí, y los topes de imponibilidad para el seguro de cesantía y para imposiciones.
Acá también nosotros podemos decidir nuestras propias unidades varias para luego ser usadas dentro de las fórmulas. Ejemplo que vamos a ver más adelante. Otra opción importante es la de tramos de asignación familiar, que indicamos una vez al año, cuando cambia la ley, y en forma fácil podemos indicar los tramos para el pago de cada uno de nuestras asignaciones familiares. Debemos señalar que el sistema cuenta en el menú de procesos de pagos o procesos especiales con el cálculo del promedio de renta para asignación familiar, que es el encargado de realizar el cálculo del promedio de renta e informarlo en cada uno de las fichas de funcionario. De esta forma, situamos en el tramo que queda cada uno de nuestros funcionarios. Parte importante para el cálculo es la escala única de las remuneraciones. Como podemos observar, aquí está asignada por cada grado el sueldo base, la asignación municipal y etcétera de la ley de escala única. Para el reajuste de los sueldos, que es una vez al año, contamos con un botón de reajuste, en donde se nos pide indicar el porcentaje de reajuste y calcular esta tabla. Las tablas más importantes de este menú son la tabla de haberes y la tabla de descuentos. Acá definimos nuestros haberes y nuestros descuentos para ser pagados y ser descontados nuestros funcionarios. La tabla de haberes cuenta con el ingreso de un código para indicar el número del descuento que estamos creando, para luego asociarlo a cada funcionario. Cuenta con una búsqueda en donde nos indica el nombre, el código y el nombre del haber. Si observamos, por ejemplo, el sueldo, nos podemos dar cuenta que tiene características propias de un haber. Pueden ser tributables, pueden ser imponibles, pueden estar afectos o no a desahucio. Y los tenemos asociados a cada caja de compensación o cada caja de previsión, perdón. Tenemos también una base de cálculo para el haber, en donde indicamos si está afecto a hora extra, a retención judicial, inexistencia, rebaja de días no trabajados y de licencias médicas. Contamos con un sector en donde podemos definir fórmulas de cálculo adicionales a este haber. Si nosotros observamos, tenemos en el recuadro de fórmulas para cálculo fórmulas indicadas con el número 0 hasta el 8. La fórmula 0 significa que es aplicable para todos nuestros funcionarios. De esta forma, si yo indico un valor en ese recuadro y grabo, el sistema va a cancelar esa cantidad a cada uno de nuestros funcionarios. Ahora sí, podemos restringir ese grupo. Si pinchamos el botón con 3 puntos, vamos a ver el recuadro con todos nuestros escalafones. Y podemos indicar solamente a aquellos que nos interese pagar ese valor. Tenemos las fórmulas desde el 1 al 8, que son las modalidades de cálculo, que son personalizadas. Si observamos la captura de la tabla de descuentos, podemos ver que también podemos indicar un código, un nombre del descuento y un RUT.
También cuenta con una búsqueda en donde podemos eh, revisar los descuentos creados y poder modificar estos también. Si damos doble clic a uno de estos líneas, podemos indicar las características de nuestro descuento. Al igual que los saberes también tienen características. Pueden estar afecto al 15%, afecto al 25% o a bienestar. ¿Qué significa? Que va a ser su valor descontado en forma íntegra al funcionario. También cuenta con un recuadro para fórmulas y con las mismas indicaciones anteriores. Casero es para todos nuestros funcionarios, que podemos agrupar y podemos desmarcar, y para crear fórmulas particulares tenemos también la actualización de las instituciones bancarias, que es la actualización de banco, y actualización de haberes y descuentos especiales. Estas opciones son usadas para nuestro sistema y de esta forma nosotros le indicamos la equivalencia de nuestros saberes con los definidos por el usuario. De esta forma, para nosotros, para el sistema, el sueldo base tiene el código 1, pero perfectamente el sueldo base definido por el usuario puede ser otro código, 100, 200, etc. Otra parte importante son los indicadores económicos. Aquí debemos recordar que el sistema no va a calcular imposiciones y no va a habilitar el cálculo mientras no estén ingresados la UTM del mes y la UEF del último día del mes que estamos pagando. Una vez indicado e ingresado estos valores, el sistema habilitará el cálculo del sistema. Hemos solo recalcado algunas opciones del menú de parámetros, no todas, las más importantes. Vamos a explicar el uso de las fórmulas en forma rápida para agregar una potenciabilidad a nuestro sistema. Indicábamos anteriormente que teníamos en el menú de parámetros la opción de unidades varias. Acá podemos nosotros definir una unidad. Si yo creo una unidad y le asigno un nombre, y esta unidad tiene un valor, puedo usarla después en nuestra fórmula. Si yo voy a la tabla de haberes y uso un haber en particular, voy a indicar a ustedes cómo funciona la definición y la programación de fórmula. Indicábamos anteriormente que la fórmula 0 era para todos nuestros funcionarios. Si yo entonces coloco un valor y lo grabo y luego me voy a la actualización de funcionarios, calculo esta ficha, se dan cuenta que estamos pagando en el 5.000 pesos que indicamos en la fórmula anterior. Estos 5.000 pesos los está pagando todos nuestros usuarios. Entonces la fórmula 0 es para todos, pero
siempre podemos dejar afuera grupos de funcionarios que están agrupados por escalafones. Desde la fórmula 1 hasta el 8 son para cálculos individuales o particulares. Por ejemplo, si yo tengo en la modalidad 1 5.000 pesos, en la modalidad 2 6.000 pesos, grabo y me voy a la actualización de funcionario nuevamente para mostrar a ustedes el resultado. Selecciono un funcionario, pero ya aquí no es un cálculo general como el de antes. Si yo pincho ahora calcular, se van a dar cuenta que el valor que estábamos indicando que era para todo ya no aparece. Para hacer que aparezca este valor, tenemos un recuadro, una letra indicada como B, haberes, descuentos calculados con fórmula, en donde podemos indicar el código esta vez que nosotros definimos y su modalidad de cálculo, que es la línea de la fórmula que estamos definiendo. En este caso tenemos dos líneas, dos modalidades, modalidad 1, modalidad 2. Vamos a usar la modalidad 1 y el sistema procederá a pagar lo indicado en esa línea. Perdón. Ahora, podemos incorporar, como indicábamos anteriormente, unidades creadas por nosotros. Si yo acá indico nuestra unidad creada, que es la X o doble X, grabo esto en nuestra tabla de haberes, me voy a actualización de funcionarios, voy a ver haberes y descuentos calculados con fórmula, indico el código del descuento que estoy creando, que creé, la modalidad 1, me indica mi unidad y me pide cuántas unidades de esas yo quiero pagar. El sistema procede a calcular las unidades por la cantidad que estoy indicando. Se debe indicar además que solamente esto es una pequeña potenciabilidad que tiene las fórmulas. Si nosotros tuviéramos un conocimiento un poco más detallado de SQL Server, podemos hacer fórmulas un poco más complejas, donde nos permite hacer consultas de algún tipo de contrato, de algún tipo de escalafón o de alguna jornada en particular, etc. Esta explicación es válida para la tabla de haberes y la tabla de descuentos. Una vez explicado, a grosso modo, las opciones que tiene el menú de parámetros y definido los parámetros para el uso del sistema, podemos ya empezar a hacer la captura de nuestros funcionarios o de los datos de nuestros funcionarios. Se debe recordar además que el sistema de remuneraciones está asociado con el sistema de personal, por lo que se espera que en personal se digiten los contratos y en remuneraciones solamente sean aplicados para ser usados para el cálculo de las remuneraciones. La administración de los datos están en personal.
Veamos la actualización de funcionarios. Como podemos ver, tenemos una parte principal superior en donde indicamos los datos personales de nuestros funcionarios. Tenemos un botón de búsqueda de nuestros funcionarios activos y vigentes. Los funcionarios que fueron cesados con fecha de término ya no aparecen en esta búsqueda. Ahora, si quisiéramos habilitar para que muestre el sistema, debemos clicar el botón incluye funcionarios con fichas inactivas. Podemos indicar el apellido del funcionario o las primeras letras que el sistema va a encontrar ese patrón de búsqueda. Para poder ver un funcionario en particular, seleccionamos y damos doble clic sobre la línea seleccionada. De esta forma el sistema nos va a entregar los datos del funcionario seleccionado. Tenemos los datos personales que están en la primera parte y en la segunda parte todos los datos relacionados a los contratos que él ha tenido con nuestra institución o tiene con nuestra institución. Se debe indicar además que este sistema de remuneraciones está programado para ser usado tanto para los personales de educación, salud, código del trabajo. Por lo tanto, para nuestro ejemplo estamos usando el cálculo municipal. El funcionamiento para las otras áreas es la misma. Varía la captura de los funcionarios o de la ficha. Como indicábamos anteriormente, tenemos datos personales que podemos modificar con el botón Mod, la dirección, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, etc. Los datos de los contratos. El sistema nos permite indicar más de un contrato por funcionario, hasta 999 contratos, y nos permite tener el registro de la historia de cada uno de nuestros funcionarios. Como podemos observar, tenemos las letras celestes que nos indican los contratos de este funcionario y podemos pasearnos dentro de los contratos de este funcionario. Este funcionario cuenta con 2 contratos. Podemos ver que él trabajó como empleado municipal, como administrativo, en el grado 16 y jornada 44, desde el 16 de junio del 2011 hasta el 14 de enero del 2008, y que su fecha de antigüedad es del 16 de junio del 2001. Es importante recalcar que la fecha de antigüedad es la que indica o es la que está indicada para el cálculo de los bienes. Esta fecha no debe ser cambiada. Es nuestra fecha de nacimiento en el sector público. Para los ascensos de este funcionario, debemos indicar los bienes que pierde por este ascenso en este recuadro que indica los bienes rebajados y los días laguna si este funcionario hubiera trabajado en el sector privado en algún periodo. La fecha de ingreso y la fecha de finiquito indican en qué periodo estuvo el funcionario contratado, en qué tipo de contrato y escalafón, también en qué departamento. Si vemos el contrato 2 de este funcionario, podemos observar que la fecha de antigüedad siempre es la misma, pero que se está indicando que tiene un bienio rebajado 1, por lo tanto se indicó que fue un ascenso. Tenía grado 16 y ahora tiene grado 15.
desde qué fecha fue reconocido en ese grado y está indefinido. Para indicar al sistema si un funcionario está vigente o no, se debe indicar con un TIC y la fecha de término de este contrato. Si no hay ninguna TIC en ese recuadro, el contrato es indefinido. Podemos indicar el departamento en donde labora nuestro funcionario. Con un clic en el botón de 3 puntitos que indica siempre búsqueda, podemos ver todos los departamentos que forman parte de nuestra institución. Y podemos asociar de esta forma, con un doble clic, el departamento en donde labora nuestro funcionario. También indicamos el tipo de contrato, que es importante para el cálculo del incremento, el escalafón, el grado y la jornada. Como podemos ver, tenemos la parte para indicar la previsión que tiene nuestro funcionario. En este caso, este funcionario tiene indicado el ex caja, en el recuadro ex caja, que es empleado municipal. Si nosotros vamos a parámetros, cajas de previsión, indican acá todas las cajas de previsión que podemos usar dentro del funcionario. La diferencia entre uno y otro, entre los obreros y los empleados, es el incremento. Una de las diferencias. Para los empleados el incremento es el del 21.50 y para los obreros es del 20%. Estamos hablando del incremento de la ley 3501. Es por esta razón que es importante indicar aquí en este recuadro si el funcionario es considerado como obrero o empleado municipal. Tenemos otro recuadro donde podemos indicar la previsión que tiene nuestro funcionario. Si nuestro funcionario estuviera en el régimen antiguo, obviamente no tendría indicada ni una AFP y indicaríamos que es del régimen antiguo. También podemos indicar porcentaje de imposiciones adicionales y porcentaje de ahorro voluntario. En algunos casos podemos indicar si el funcionario está afecto o no a seguro de cesantía. Podemos indicar qué tipo de salud tiene, si es ISAPRE o FONASA. Y también su plan de salud. Para algunos funcionarios podemos indicar si está afecto o no a desahucio. Y para la gente del régimen antiguo, si está o no liberado, afecto a la ley 18.675, al artículo 11, solamente para la gente del régimen antiguo. También podemos indicar si las horas extras que se le están pagando a él van a ser imponibles o no. Para lo que comprende el ahorro previsional voluntario, podemos también marcar que este va a no rebajar impuestos. Por defecto, rebaja tributo. Otra parte importante para la captura del funcionario es el haberes y descuentos calculados con fórmula, que explicamos anteriormente, y los haberes y descuentos informados, que son los descuentos y haberes que son calculados a mano e informados a cada funcionario. Si este descuento o haber funciona de la misma manera, no tiene fecha de término, es indefinido y todos los meses va a ser descontado o pagado. Podemos indicarle una fecha de término. Si indicamos la fecha de término del mes y el año, el sistema solamente va a pagar hasta ese mes y ese año en particular.
Quisiera retomar para la previsión e indicar que si tenemos un funcionario que es jubilado, debemos indicar con, con los valores 99,99 en estos dos recuadros. De esta forma indicamos que este funcionario está jubilado. Dentro de la captura de funcionario, también tenemos el detalle de las cargas familiares, que pueden ser ingresados en personal y aplicados en remuneraciones, o pueden ser ingresados directamente si es que tenemos las autorizaciones necesarias digitadas en el sistema de remuneraciones. Para ingresar una carga familiar debo dar doble clic o pinchar el botón agrega carga, indicar el root de la carga. Si no tenemos el root podemos usar un comodín, en este caso el 1-9. Indicar el sexo, el código de parentesco, el tipo de carga, la fecha de inicio de la carga, la fecha de término de la carga, número de resolución y fecha de la resolución. Tipo de carga para el SIAG, para indicar al SIAG qué tipo de carga es. Después de terminado nuestros datos y digitar todo lo solicitado en pantalla, aceptamos, lo que no significa que grabe la información, porque el botón que indica que estamos grabando en forma general los datos de la ficha es el botón aceptar de nuestra pantalla principal. Aquí está ingresada nuestra carga familiar. Ahora, para cancelar la carga familiar, si nos vamos a la parte G, raya varios, debemos indicar un promedio de renta que nos permita calcular una asignación familiar. Si revisamos los parámetros, los tramos de asignación familiar, podemos observar que este funcionario debiera estar en el tercer tramo. Si calculamos la ficha, podemos observar que está pagando los 1.375 correspondiente al tramo indicado en el tramo. Retomemos las cargas familiares. Las cargas familiares tienen fecha de inicio y tienen fecha de término, y son controladas en esta pantalla de captura. También tenemos un recuadro para indicar las retenciones judiciales. Podemos usar el botón agrega retención para agregar una retención nueva, pero si miramos la retención que tiene con doble clic, podemos ver que él está pagando una unidad de peso y un valor digitado por el usuario. También podríamos indicar que la carga familiar que yo digité está retenida. También podemos indicar si la carga tuviera cuenta corriente, el root de la carga, el banco donde tiene cuenta corriente, el número de la cuenta y la forma de pago. De esta forma, cuando generemos el archivo para el banco, podemos generar también el pago de las retenciones judiciales. También tenemos un módulo de captura para los centros de costo. Y de esta forma indicar el costo por cada uno de estos. En GVarios también podemos indicar
el banco en donde nuestro usuario, funcionario, tiene cuenta corriente, su número de cuenta corriente, la forma de pago que tiene, y de esta forma indicar para poder generar el archivo de abonos hacia el banco. El promedio de renta, que se calcula una vez al año o que se puede digitar directamente. Como indicábamos anteriormente, en el inicio de nuestro explicativo, el sistema de remuneración nos permite pagar o liquidar valores retroactivos. De esta forma haremos un ejemplo de cómo pagar a un funcionario valores retroactivos Para pagar un valor retroactivo, debemos irnos a la actualización de funcionarios. Digitar el root de nuestro nuevo funcionario. Indicar la fecha de antigüedad, o la fecha de ingreso que va a tener. La fecha de ingreso a nuestra institución. En qué departamento va a laborar. El tipo de contrato. El escalafón. El grado. Y la jornada de nuestro contrato. Indicamos también las cajas de previsión, en este caso es empleado, la previsión y la ISAPRE. En este caso lo vamos a dejar en FONASA. Si podemos observar en el recuadro superior, en donde indica el periodo que estamos procesando los sueldos, indica que estamos en junio del 2008. Pues bien, a este funcionario le debemos 15 días del mes de mayo, porque él entró el 15 de mayo. Por lo tanto, debemos indicar en el ingreso que él ingresó el 15 de mayo del 2008 a trabajar. Le debemos esos 15 días. ¿Cómo yo indico que necesito pagar esa información? Es con el botón información retroactiva. Si yo pincho ese botón, podemos indicar el periodo que yo quiero pagar retroactivo a este funcionario. De esta forma el sistema me está proponiendo mayo a mayo del 2008 y debo aceptar. Como podemos ver, está grabada nuestra ficha. Y si calculamos este root, el sistema nos está indicando con las letras rojas que estos asteriscos son pagos retroactivos. Ahora, si pinchamos como ejemplo el sueldo base, nos va a dar que estamos pagando de mayo 143.529 y de junio los 269.116. De esta forma estamos pagando valores retroactivos a un contrato nuevo.
Otra funcionalidad importante de nuestro sistema es que podemos tener más de un cálculo en un mes en particular. En este caso, observemos que tenemos el botón de cálculo de remuneraciones, que es el que nos permite calcular los sueldos para luego poder usar los informes. Si nosotros pinchamos el botón procesar, el sistema va a proceder a realizar el cálculo de los sueldos de todos nuestros funcionarios. Acá debemos indicar que cada vez que usted realiza el cálculo, borra el cálculo anterior y es reemplazado por el cálculo nuevo. Otra opción que encontramos en el menú de parámetros es la actualización de escalafones. Aquí definimos nuestros escalafones. Le asociamos a este escalafón que vamos a crear la jornada que va a tener y la planta a que lo vamos a asociar. También indicamos si va a estar o no efecto cálculo para caja de compensación. Otra opción importante dentro del menú que vamos a resaltar es el de las unidades varias. Acá se encuentran las unidades básicas para el cálculo del sistema. Tenemos el porcentaje de la AFP base, que es el 10%, los porcentajes para la CHIS, los porcentajes para la salud, que en este caso tenemos 7%, el aporte de seguro, invalidez y sobrevivencia, que es el 1.46 o 1.87 como está indicado ahí, y los topes de imponibilidad para el seguro de cesantía y para imposiciones. Acá también nosotros podemos decidir nuestras propias unidades varias para luego ser usadas dentro de las fórmulas. Ejemplo que vamos a ver más adelante. Otra opción importante es la de tramos de asignación familiar, que indicamos una vez al año cuando cambia la ley, y en forma fácil podemos indicar los tramos para el pago de cada uno de nuestras asignaciones familiares. Debemos señalar que el sistema cuenta en el menú de procesos de pagos o procesos especiales con el cálculo del promedio de renta para asignación familiar, que es el encargado de realizar el cálculo del promedio de renta e informarlo en cada uno de las fichas de funcionario. De esta forma, situamos en el tramo que queda cada uno de nuestros funcionarios. Parte importante para el cálculo es la escala única de las remuneraciones. Como podemos observar, aquí está asignada por cada grado el sueldo base, la asignación municipal y etcétera de la ley de escala única. Para el reajuste de los sueldos, que es una vez al año, contamos con un botón de reajuste, en donde se nos pide indicar el porcentaje de reajuste y calcular esta tabla. Las tablas más importantes de este menú son la tabla de haberes y la tabla de descuentos. Acá definimos nuestros haberes y nuestros descuentos para ser pagados y ser descontados nuestros funcionarios. La tabla de haberes cuenta con el ingreso de un código para indicar el número del descuento que estamos creando, para luego asociarlo a cada funcionario. Cuenta con una búsqueda en donde nos indica el nombre, el código y el nombre del haber. Si observamos, por ejemplo, el sueldo, nos podemos dar cuenta que tiene características propias de un haber. Pueden ser tributables, pueden ser imponibles,
pueden estar afectos o no a desahucio. Y los tenemos asociados a cada caja de compensación o cada caja de previsión, perdón. Tenemos también una base de cálculo para el haber, en donde indicamos si está afecto a hora extra, a retención judicial, inexistencia o rebaja de días no trabajados y de licencias médicas. Contamos con un sector en donde podemos definir fórmulas de cálculo adicionales a este haber. Si nosotros observamos, tenemos en el recuadro de fórmulas para cálculo fórmulas indicadas con el número 0 hasta el 8. La fórmula 0 significa que es aplicable para todos nuestros funcionarios. De esta forma, si yo indico un valor en ese recuadro y grabo, el sistema va a cancelar esa cantidad a cada uno de nuestros funcionarios. Ahora sí, podemos restringir ese grupo. Si pinchamos el botón con 3 puntos, vamos a ver el recuadro con todos nuestros escalafones. Y podemos indicar solamente aquellos que nos interese pagar ese valor. Tenemos las fórmulas desde el 1 al 8, que son las modalidades de cálculo, que son personalizadas. Si observamos la captura de la tabla de descuentos, podemos ver que también podemos indicar un código, un nombre del descuento y un root. También cuenta con una búsqueda en donde podemos revisar los descuentos creados y poder modificar estos también. Si damos doble clic a una de estas líneas, podemos indicar las características de nuestro descuento. Al igual que los saberes también tienen características. Pueden estar afecto al 15%, afecto al 25% o a bienestar. ¿Qué significa? Que va a ser su valor descontado en forma íntegra al funcionario. También cuenta con un recuadro para fórmulas y con las mismas indicaciones anteriores. La 0 es para todos nuestros funcionarios, que podemos agrupar y podemos desmarcar, y para crear fórmulas particulares tenemos también la actualización de las instituciones bancarias, que es la actualización de banco, y actualización de haberes y descuentos especiales. Estas opciones son usadas para nuestro sistema y de esta forma nosotros le indicamos la equivalencia de nuestros haberes con los definidos por el usuario. De esta forma, para nosotros, para el sistema, el sueldo base tiene el código 1, pero perfectamente el sueldo base definido por el usuario puede ser otro código, 100, 200, etc. Otra parte importante son los indicadores económicos. Aquí debemos recordar que el sistema no va a calcular imposiciones y no va a habilitar el cálculo mientras no estén ingresados la UTM del mes y la UEF del último día del mes que estamos pagando. Una vez indicado e ingresado estos valores, el sistema habilitará el cálculo del sistema. Hemos solo
recalcado algunas opciones del menú de parámetros, no todas, las más importantes. Vamos a explicar el uso de las fórmulas en forma rápida para agregar una potenciabilidad a nuestro sistema. Indicábamos anteriormente que teníamos en el menú de parámetros la opción de unidades varias. Acá podemos nosotros definir una unidad. Si yo creo una unidad y le asigno un nombre, y esta unidad tiene un valor, puedo usarlo después en nuestra fórmula. Si yo voy a la tabla de haberes y uso un haber en particular, voy a indicar a ustedes cómo funciona la definición y la programación de fórmula. Indicábamos anteriormente que la fórmula 0 era para todos nuestros funcionarios. Si yo entonces coloco un valor y lo grabo y luego me voy a la actualización de funcionarios, calculo esta ficha, se dan cuenta que estamos pagando en el 5.000 pesos que indicamos en la fórmula anterior. Estos 5.000 pesos los está pagando todos nuestros usuarios. Entonces la fórmula 0 es para todos, pero siempre podemos dejar afuera grupos de funcionarios que están agrupados por escalafones. Desde la fórmula 1 hasta el 8 son para cálculos individuales o particulares. Por ejemplo, si yo tengo en la modalidad 1 5.000 pesos, en la modalidad 2 6.000 pesos, grabo y me voy a la actualización de funcionario nuevamente para mostrar a ustedes el resultado. Selecciono un funcionario, pero ya aquí no es un cálculo general como el de antes. Si yo pincho ahora calcular, se van a dar cuenta que el valor que estábamos indicando que era para todos ya no aparece. Para hacer que aparezca este valor, tenemos un recuadro, una aleta indicada como B, haberes descuentos calculados con fórmula, en donde podemos indicar el código de esta vez que nosotros definimos y su modalidad de cálculo, que es la línea de la fórmula que estamos definiendo. En este caso tenemos dos líneas, dos modalidades, modalidad 1, modalidad 2. Vamos a usar la modalidad 1 y el sistema procederá a pagar lo indicado en esa línea. Perdón. Ahora, podemos incorporar, como indicábamos anteriormente, unidades creadas por nosotros. Si yo acá indico nuestra unidad creada, que es la X o doble X, grabo esto en nuestra tabla de haberes, me voy a actualización de funcionarios, voy a ver haberes y descuentos calculados con fórmula, indico el código del descuento que estoy creando, que creé, la modalidad 1, me indica mi unidad.
y me pide cuántas unidades de esas yo quiero pagar. El sistema procede a calcular las unidades por la cantidad que estoy indicando. Se debe indicar además que solamente esto es una pequeña potenciabilidad que tiene las fórmulas. Si nosotros tuviéramos un conocimiento un poco más detallado de SQL Server, podemos hacer fórmulas un poco más complejas, donde nos permite hacer consultas de algún tipo de contrato, de algún tipo de escalafón o de alguna jornada en particular, etc. Esta explicación es válida para la tabla de haberes y la tabla de descuento. Una vez explicado, a grosso modo, las opciones que tiene el menú de parámetros y definido los parámetros para el uso del sistema, podemos ya empezar a hacer la captura de nuestros funcionarios o de los datos de nuestros funcionarios. Se debe recordar además que el sistema de remuneraciones está asociado con el sistema de personal, por lo que se espera que en personal se digiten los contratos y en remuneraciones solamente sean aplicados para ser usados para el cálculo de las remuneraciones. La administración de los datos están en personal. Veamos la actualización de funcionarios. Como podemos ver, tenemos una parte principal superior en donde indicamos los datos personales de nuestros funcionarios. Tenemos un botón de búsqueda de nuestros funcionarios activos y vigentes. Los funcionarios que fueron cesados con fecha de término ya no aparecen en esta búsqueda. Ahora, si quisiéramos habilitar para que muestre el sistema, debemos indicar el botón incluye funcionarios con fichas inactivas. Podemos indicar el apellido del funcionario o las primeras letras que el sistema va a encontrar ese patrón de búsqueda. Para poder ver un funcionario en particular, seleccionamos y damos doble clic sobre la línea seleccionada. De esta forma el sistema nos va a entregar los datos del funcionario seleccionado. Tenemos los datos personales que están en la primera parte y en la segunda parte todos los datos relacionados a los contratos que él ha tenido con nuestra institución o tiene con nuestra institución. Se debe indicar además que este sistema de remuneraciones está programado para ser usado tanto para los personales de educación, salud, código del trabajo. Por lo tanto, para nuestro ejemplo estamos usando el cálculo municipal. El funcionamiento para las otras áreas es la misma. Varía la captura de los funcionarios o de la ficha. Como indicábamos anteriormente, tenemos datos personales que podemos modificar con el botón Mod, la dirección, fecha de nacimiento, estado civil, nacionalidad, etc.
Los datos de los contratos. El sistema nos permite indicar más de un contrato por funcionario, hasta 999 contratos, y nos permite tener el registro de la historia de cada uno de nuestros funcionarios. Como podemos observar, tenemos las letras celestes que nos indican los contratos de este funcionario y podemos pasearnos dentro de los contratos de este funcionario. Este funcionario cuenta con 2 contratos. Podemos ver que él trabajó como empleado municipal, como administrativo, en el grado 16 y jornada 44, desde el 16 de junio del 2011 hasta el 14 de enero del 2008, y que su fecha de antigüedad es del 16 de junio del 2001. Es importante recalcar que la fecha de antigüedad es la que indica o es la que está indicada para el cálculo de los bienes. Esta fecha no debe ser cambiada. Es nuestra fecha de nacimiento en el sector público. Para los ascensos de este funcionario, debemos de indicar los bienes que pierde por este ascenso en este recuadro que indica los bienes rebajados, y los días lagunas si este funcionario hubiera trabajado en el sector privado en algún periodo. La fecha de ingreso y la fecha de finiquito indican en qué periodo estuvo el funcionario contratado, en qué tipo de contrato y escalafón, también en qué departamento. Si vemos el contrato 2 de este funcionario, podemos observar que la fecha de antigüedad siempre es la misma, pero que se está indicando que tiene un bienio rebajado 1, por lo tanto se indicó que fue un ascenso. Tenía grado 16 y ahora tiene grado 15. ¿Desde qué fecha fue reconocido en ese grado? Y está indefinido. Para indicar al sistema si un funcionario está vigente o no, se debe indicar con un tic y la fecha de término de este contrato. Si no hay ninguna tic en ese recuadro, el contrato es indefinido. Podemos indicar el departamento en donde labora nuestro funcionario. Con un clic en el botón de 3 puntitos que indica siempre búsqueda, podemos ver todos los departamentos que forman parte de nuestra institución. Y podemos asociar de esta forma, con un doble clic, el departamento en donde labora nuestro funcionario. También indicamos el tipo de contrato, que es importante para el cálculo del incremento, el escalafón, el grado y la jornada. Como podemos ver, tenemos la parte para indicar la previsión que tiene nuestro funcionario. En este caso, este funcionario tiene indicado el ex caja, en el recuadro ex caja, que es empleado municipal. Si nosotros vamos a parámetros, cajas de previsión, indican acá todas las cajas de previsión que podemos usar dentro del funcionario. La diferencia entre uno y otro, entre los obreros y los empleados, es el incremento. Una de las diferencias. Para los empleados el incremento es el del 21.50 y para los obreros es del 20%. Estamos hablando del incremento de la ley 3501. Es por esta razón que es importante indicar aquí en este recuadro si el funcionario es considerado como obrero o empleado municipal. Tenemos otro recuadro donde podemos indicar la previsión que tiene nuestro funcionario. Si nuestro funcionario estuviera en el régimen antiguo, obviamente no tendría indicada ni una AFP y indicaríamos que es del régimen antiguo.
También podemos indicar porcentaje de imposiciones adicionales y porcentaje eh, de ahorro voluntario. En algunos casos podemos indicar si el funcionario está afecto o no a seguro de cesantía. Podemos indicar qué tipo de salud tiene, si es ISAPRE o FONASA. Y también su plan de salud. Para algunos funcionarios podemos indicar si está afecto o no a desahucio. Y para la gente del régimen antiguo, si está o no liberado, afecto a la ley 18.675, al artículo 11, solamente para la gente del régimen antiguo. También podemos indicar si las horas extras que se le están pagando a él van a ser imponibles o no. Para lo que comprende el ahorro previsional voluntario, podemos también marcar que este va a no rebajar impuestos. Por defecto, rebaja tributo. Otra parte importante para la captura del funcionario es el haberes y descuentos calculados con fórmula, que explicamos anteriormente, y los haberes y descuentos informados, que son los descuentos y haberes que son calculados a mano e informados a cada funcionario. Si este descuento o haber funciona de la misma manera, no tiene fecha de término, es indefinido y todos los meses va a ser descontado o pagado. Podemos indicarle una fecha de término. Si indicamos la fecha de término del mes y el año, el sistema solamente va a pagar hasta ese mes y ese año en particular. Quisiera retomar para la previsión e indicar que si tenemos un funcionario que es jubilado, debemos indicar con los valores 99,99 en estos dos recuadros. De esta forma indicamos que este funcionario está jubilado. Dentro de la captura de funcionario, también tenemos el detalle de las cargas familiares, que pueden ser ingresados en personal y aplicados en remuneraciones, o pueden ser ingresados directamente si es que tenemos las autorizaciones necesarias digitadas en el sistema de remuneraciones. Para ingresar una carga familiar debo dar doble clic o pinchar el botón agrega carga, indicar el root de la carga. Si no tenemos el root podemos usar un comodín, en este caso el 1-9. Indicar el sexo, el código de parentesco, el tipo de carga, la fecha de inicio de la carga, la fecha de término de la carga, número de resolución y fecha de la resolución. Tipo de carga para el SIAG, para indicar al SIAG qué tipo de carga es. Después de terminado nuestros datos y digitar todo lo solicitado en pantalla, aceptamos, lo que no significa que grabe la información, porque el botón que indica que estamos grabando en forma general los datos de la ficha es el botón aceptar de nuestra pantalla principal. Aquí está ingresada nuestra carga familiar. Ahora, para cancelar la carga familiar, si nos vamos a la parte G, raya varios, debemos indicar un promedio de renta que nos permita calcular una asignación familiar. Si revisamos los parámetros, los tramos de asignación familiar, podemos observar que este funcionario debiera estar en el tercer tramo. Si calculamos la ficha, podemos observar
que está pagando los 1.375 correspondiente al tramo indicado en el tramo. Retomemos las cargas familiares. Las cargas familiares tienen fecha de inicio y tienen fecha de término, y son controladas en esta pantalla de captura. También tenemos un recuadro para indicar las retenciones judiciales. Podemos usar el botón agrega retención para agregar una retención nueva, pero si miramos la retención que tiene con doble clic, podemos ver que él está pagando una unidad de peso y un valor digitado por el usuario. También podríamos indicar que la carga familiar que yo digité está retenida. También podemos indicar si la carga tuviera cuenta corriente, el root de la carga, el banco donde tiene cuenta corriente, el número de la cuenta y la forma de pago. De esta forma, cuando generemos el archivo para el banco, podemos generar también el pago de las retenciones judiciales. También tenemos módulo de captura para los centros de costo. Y de esta forma indicar el costo por cada uno de estos. En GVarios también podemos indicar el banco en donde nuestro usuario funcionario tiene cuenta corriente, su número de cuenta corriente, la forma de pago que tiene, y de esta forma indicar para poder generar el archivo de abonos hacia el banco. El promedio de renta, que se calcula una vez al año o que se puede digitar directamente. Como indicábamos anteriormente, en el inicio de nuestro explicativo, el sistema de remuneración nos permite pagar o liquidar valores retroactivos. De esta forma haremos un ejemplo de cómo pagar a un funcionario valores retroactivos Para pagar un valor retroactivo, debemos irnos a la actualización de funcionarios. Digitar el root de nuestro nuevo funcionario. Indicar la fecha de antigüedad, o la fecha de ingreso que va a tener. La fecha de ingreso a nuestra institución. En qué departamento va a laborar. El tipo de contrato, el escalafón, el grado y la jornada de nuestro contrato. Indicamos también la caja de previsión, en este caso es empleado, la previsión y la ISAPRE.
este caso lo vamos a dejar en FONASA. Si podemos observar en el recuadro superior, en donde indica el periodo que estamos procesando los sueldos, indica que estamos en junio del 2008. Pues bien, a este funcionario le debemos 15 días del mes de mayo, porque él entró el 15 de mayo. Por lo tanto, debemos indicar en el ingreso que él ingresó el 15 de mayo del 2008 a trabajar. Le debemos esos 15 días. ¿Cómo yo indico que necesito pagar esa información? Es con el botón Información Retroactiva. Si yo pincho ese botón, podemos indicar el periodo que yo quiero pagar retroactivo a este funcionario. De esta forma el sistema me está proponiendo mayo a mayo del 2008 y debo aceptar. Como podemos ver, está grabada nuestra ficha. Y si calculamos este root, el sistema nos está indicando con las letras rojas que estos asteriscos son pagos retroactivos. Ahora, si pinchamos como ejemplo el sueldo base, nos va a dar que estamos pagando de mayo 143.529 y de junio los 269.116. De esta forma estamos pagando valores retroactivos a un contrato nuevo. Otra funcionalidad importante de nuestro sistema es que podemos tener más de un cálculo en un mes en particular. En este caso, observemos que tenemos el botón de cálculo de remuneraciones, que es el que nos permite calcular los sueldos para luego poder usar los informes. Si nosotros pinchamos el botón procesar, el sistema va a proceder a realizar el cálculo de los sueldos de todos nuestros funcionarios. Acá debemos indicar que cada vez que usted realiza el cálculo, borra el cálculo anterior y es reemplazado por el cálculo nuevo. Una vez terminado el cálculo, usted puede generar los informes para ver el resultado de este. Para esto tenemos el menú de procesos de pago y el menú de procesos mensuales. Se debe indicar lo siguiente como observación. El cálculo se va a proteger después de haber generado el archivo para el banco de abonos o las liquidaciones para conciliación bancaria. Entonces, terminado el cálculo, podemos generar informes de resultados del sistema. Tenemos el menú de procesos de pago. Por intermedio de este menú puede emitir informes del último pago que usted esté realizando dentro del sistema. Como nuestro sistema le permite a usted generar más de un pago dentro del mes, debe quedar clara esta opción.
En algunos informes le va a permitir poder elegir uno o varios pagos. De esta forma podemos ver las liquidaciones de sueldo, como resultado del cálculo. Podemos pasear o imprimir directamente la liquidación. En el menú de proceso de pagos también tenemos las liquidaciones de retenciones judiciales, listado de líquidos para firma, listado de líquidos para retenciones con retención judicial, el resumen por centro de costo, el listado de líquidos del pago, la planilla de remuneraciones, que nos va a indicar un resumen de las liquidaciones de sueldo, y el resumen de remuneraciones, que es la contabilización o el resultado contable de nuestro cálculo de remuneraciones. Con este resumen podemos contabilizar. El resumen de remuneraciones entonces nos indicará la contabilización de los sueldos. Tenemos también el libro de remuneraciones, nómina de depósito para banco, y etcétera. Todos estos informes entonces son del último pago que estamos realizando. Otro menú importante es el de procesos mensuales, en donde encontramos la consolidación de los pagos realizados dentro del mes. Acá se resumen por defecto los pagos hechos por el sistema en el mes. Entonces, si retomamos en la actualización de funcionarios, vimos cómo ingresar a un funcionario nuevo, indicamos su estado contractual con nuestra institución, indicamos la previsión, algunos haberes o descuentos informados, en este caso no tenía nada, sí, cómo poder ingresar cargas familiares, en qué lugar, retenciones judiciales. También indicamos cómo indicar el banco donde estaba, el número de cuenta corriente, el tipo de pago de cuenta corriente y el promedio de renta. Para un funcionario nuevo se debe indicar el promedio de renta, porque el proceso de cálculo de promedio de renta es global. También le pagamos un valor retroactivo a este funcionario. Ahora, como un corto ejemplo, vamos a generar una planilla complementaria. Para crear una planilla complementaria dentro del sistema de remuneraciones existen dos formas como paso previo para poder realizar esta operación. Si nos vamos al menú de herramientas varias, encontramos la opción Inicia proceso complementario. Si nos damos cuenta, nos entregó esta pantalla y nos indica que el proceso actual no ha sido finalizado. Es posible generar una nueva planilla. Para terminar un proceso, o para cuando el sistema considera que un proceso está cerrado, es cuando usted ha generado el archivo de abono de depósitos para el banco o ha generado las liquidaciones de sueldo con numeración de cheques para conciliación bancaria. De esta forma el sistema protege y no deja más calcular el proceso. Por lo tanto,
se habilita para crear una nueva planilla complementaria y pagar las diferencias de sueldo. Entonces cerremos este proceso a modo de ejemplo. Para esto nos vamos a ir al proceso para banco y vamos a generar el archivo banco para el Banco Estado. Crear archivo de abonos para el Banco Estado. Seleccionamos un nombre, el número del convenio, la fecha de generación y la fecha de pago. Aceptar para generar. El sistema nos indica que el archivo se ha generado en el disco C. Usted podría crear un directorio o una carpeta para poder guardar estos archivos si quisiera. Terminado el proceso de generación de archivos para el banco, el sistema procederá a bloquear el cálculo de las remuneraciones. Se indica que no se puede recalcular. Para este proceso se han emitido liquidaciones o se ha generado archivo de depósitos para el banco. Entonces, la única forma de poder pagar algún valor que debemos o algún cálculo de algún funcionario que se nos haya quedado de pagar es crear una nueva planilla complementaria. Ahora, si nos vamos a herramientas varias, iniciamos el proceso complementario, el sistema nos va a permitir crear este proceso complementario. El sistema nos permite nos da un nombre por defecto, pero nosotros podemos cambiarlo. Entonces podemos indicar un nombre. Un nombre con el que va a quedar esta planilla complementaria. De esta forma, cualquier cambio que nosotros hagamos en las fichas o en algún funcionario en particular se va a reflejar en este pago complementario. Si yo doy calcular en línea, observaremos que el resultado del cálculo es en blanco. Pero si pinchamos las letras, las flechitas celestes, podemos ver que está el cálculo anterior guardado. Ahora, si volvemos la pantalla en blanco, explicaremos lo siguiente. Como el sistema no encuentra ninguna diferencia entre el cálculo anterior y el nuevo cálculo, no está pagando nada. Nuestro sistema calcula a base de diferencias. Si por ejemplo nosotros hacemos un cambio en esta ficha, como ingresar un haber informado, y calculamos, el sistema nos va a pagar ese haber, porque encuentra que es un valor que no ha sido cancelado o pagado, y no es resultado del cálculo anterior. De esta forma, se está indicando que cualquier diferencia que se produzca dentro o cambio y se calcule los sueldos, va a quedar grabado en este planilla complementaria. Se debe indicar también que el botón calcular de la actualización de funcionarios no graba este cálculo, solo muestra como ejemplo los valores a pagar o descontar. Otro menú importante dentro del sistema de remuneraciones es el menú de procesos anuales. Con este menú nosotros podemos hacer y generar la declaración de renta de nuestros funcionarios. También nos permite enlazarnos con el sistema gratuito, con el software gratuito de impuestos internos, con el fin de poder traspasar la información de los formularios 1887 y 1879.
agilizando así la declaración de renta de nuestros usuarios. Para terminar esta breve introducción al sistema de remuneraciones, indicaremos también que nuestro sistema no cierra mes, no cierra procesos, sino que crea nuevos periodos y nos permite volver a periodos anteriores y revisar las fichas o cambios hechos en esos periodos. Para el menú de procesos de pago y banco, también tenemos la posibilidad de crear archivos de apertura para envío al Banco Estado. Para el pago de imposiciones, trabajamos con varias empresas que tienen la autorización para hacer esta declaración. La más importante es Previrred, Los Andes y etcétera. De esta forma, el sistema permite hacer la declaración y pago de las imposiciones en línea. Como conclusión, debemos señalar y resumir que nuestro sistema está orientado al sector público, pero también al privado. Debemos señalar que está enlazado con nuestro sistema de contabilidad, nuestro sistema de personal, que es quien gestiona toda la carrera funcionaria de nuestros funcionarios, y también al subsistema de bienestar.